Bueno, vamos a la tarea. Vamos a crear una hoja de cálculo en blanco y vamos a ver las series de datos. Una serie de datos no es más que una sucesión que cumple una regla de un valor, de un número, al siguiente. Por ejemplo, si yo pongo 1, 2 y selecciono y me voy a la esquina inferior derecha y arrastro, pues tendría toda la serie completa de uno en uno de los números correspondientes. Lo mismo podría hacer con los pares. Pongo el 2, el 4, selecciono, arrastro y me pondrá todos los pares hasta el número 20 de la sucesión. También, por supuesto, con los números impares. 1, 3, selecciono y arrastro y tendría los números impares. Vamos a insertar otra serie. Por ejemplo, si pongo 100 y 200, selecciono y arrastro hasta la fila 20, pues tendré los 20 números correspondientes a la serie de los cientos. Lo mismo podríamos hacer con un número decimal, por ejemplo 4,024. Y aquí sería el siguiente 4,25. Pues si lo selecciono y arrastro, iría completando la serie sucesivamente hasta llegar al término 20. Otro ejemplo sería colocar los meses del año. Por ejemplo, ponemos aquí enero, febrero, selecciono y llevo hasta la columna 20, tendremos la serie de los meses hasta el término 20. También podríamos poner fechas, por ejemplo, 1 del 01 de 2024 y el siguiente sería 2 01 2024. Selecciono y arrastro y tendríamos hasta el día 20 del mes de enero de 2024, toda la serie completa. También podríamos hacerlo por meses, ¿verdad? Los meses de un año. Estos serían los días, vamos a los meses. Tendríamos 01, sería el primer mes del mes, perdón, el primer día del mes 1 de 2024. Y debajo pondríamos el 1 del 02 del 2024. Seleccionamos y nos añadiría todos los meses correspondientes de la serie hasta llegar al número 20, que fijaros que ya estamos en el 2025. Tranquilo con el tiempo, que no tenemos prisa. Otro muy interesante sería colocar alumno 1, alumno 2, seleccionar y arrastrar, pues llegaría hasta la serie del alumno cuyo término último es el 20. O día 1, día 2, seleccionar, arrastrar y tendríamos hasta el día 20. Una vez que tenemos estas series de datos, fijaros que si nos colocamos en la línea que separa las dos columnas y clicamos dos veces, nos adapta la columna al tamaño correspondiente a los datos. Pero también podríamos seleccionar todas las columnas, botón derecho, y cambiar el tamaño de las columnas del rango que he elegido, desde la B hasta la J. Le digo ajustar los datos y lo que hará será ajustar el tamaño de la celda, bueno, en este caso de la columna, a los datos, el tamaño de los datos. Vamos a ponerlo un poquito más grande, 150. Bien, lo mismo que hemos hecho esto con columnas, lo podríamos hacer con filas. Por ejemplo, si ponemos aquí el 2, el 4, y yo selecciono estos dos y arrastro hacia la derecha sin soltar, tendríamos la serie, pero hasta la columna J. O sea que podríamos hacer exactamente igual por filas. Bueno, voy a deshacer. Fijaros que en la tecla, en el botón de deshacer, también podríamos hacerlo con control Z y en el de rehacer con control I. Entonces, vamos a pulsar aquí. Y una cosa muy interesante es poder desplazar datos. Entonces, si yo selecciono todo este rango de datos, hasta la fila 20, y sitúo el cursor
en el lateral del rango que he seleccionado y lo desplazo, me lo llevaría hasta la columna L, por ejemplo, lo suelto y se colocarían todos esos datos aquí, quedándose la columna D vacía. Vamos a deshacer. La diferencia que habría al desplazar solo los datos y quedar la columna vacía sería seleccionar la columna completa y arrastrar hasta la columna que yo quiera. En este caso, fijaros que donde pone la línea sombreada es donde se irá a colocar. Podríamos llevarlo, por ejemplo, a esta otra. Aquí se colocaría en la fila M. ¿De acuerdo? Bien, vamos a deshacer. También podríamos seleccionar todos los datos, cortar, botón derecho, cortar, y en la K, pegar. También se quedaría vacía la columna D. Volvemos atrás y quiero aprovechar para ver un cortar y pegar un poco especial. Porque si le damos a cortar, cuando lo vayamos a pegar en otro sitio, podemos tener un pegado especial donde podremos insertar los valores, el formato, la fórmula si la hubiere, el formato condicional si lo hubiere o la validación de datos si lo hubiere. Entonces en este caso yo le voy a decir solo valores. También tenemos la opción de insertar o columnas a derecha o izquierda. Fijaros que si selecciono la columna F y clico en la flechita, puedo insertar una columna a la izquierda o deshacemos, o una columna a la derecha. Deshacemos. Y también podríamos hacer que la columna se eliminase, que solo se borrase el contenido de la columna, hacerla oculta, este sería el caso de ocultarla, modificar el tamaño, etcétera, que veremos un poco más adelante. Con la fila pasaría exactamente lo mismo. Si yo coloco aquí y le doy a insertar una fila encima, me colocaría una fila por encima de donde yo estaba situado. O insertar una fila debajo y la insertaría ahí. Volvemos. También podríamos insertar celdas. Para ello nos colocaríamos en una celda cualquiera, por ejemplo esta, botón derecho, y podríamos ponerle insertar una fila, insertar una columna, y colocaríamos en insertar celda y podríamos insertarla y desplazarla hacia la derecha, o bien insertar una y desplazarla hacia abajo. Vamos a probar una, sería esta. Fijaros que se han desplazado estas cuatro. Volvemos atrás. O desplazarla hacia abajo. Insertar celdas y desplazarla hacia abajo. Se han desplazado estas que estaban debajo, una más. Del mismo modo, si quisiéramos coger dos celdas, botón derecho, insertar celda, insertaríamos celda y lo desplazaríamos a la derecha. Se han desplazado dos a la derecha. Y en este otro caso, si elegimos estas dos, insertar celda y las desplazásemos hacia abajo, se nos desplazarían estas dos. Bien, volvemos atrás y lo vamos a poner un poquito más pequeñito, 125, para que se vean todas. Ojo, estas son series muy simples, pero también se pueden hacer series de datos con series geométricas, progresiones geométricas, pero eso lo veremos más adelante porque habría que hacerlo con programación con AppScript.